En este video vamos a seguir estudiando a los alcanos. En particular, vamos a estudiar algunas de las propiedades físicas de estos compuestos. Las moléculas de los alcanos habíamos visto que solamente contenían enlaces del tipo covalentes. Enlaces covalentes. Si no se acuerdan muy bien de los enlaces covalentes, les recomiendo que vean los videos de uniones químicas que se encuentran en el área de química. Además, como vimos que las moléculas de los alcanos eran bastante simétricas, estos enlaces no tenían demasiadas direcciones, es decir que son no direccionales. Esto hace que las fuerzas que mantengan unidas a este tipo de moléculas sean fuerzas muy débiles. Son fuerzas muy débiles y de muy corto alcance. Es decir, que ya podemos ver cómo la estructura me va definiendo las propiedades químicas de los compuestos. Y dijimos que eran de corto alcance. El hecho de que sean de poco alcance hace que, para que puedan llegar a tener efecto estas fuerzas débiles, estas moléculas tengan que estar en contacto entre sí. Es decir, que las moléculas tienen que estar una muy cerca de la otra. ¿Recuerdan el esquema que hemos visto como representar a los alcanos? En este caso tenemos una molécula que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Es un heptano. Para que esté en contacto con otra tiene que estar muy cerca de ella. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos así, una por arriba de la otra. Es decir, que mientras más grande sea la molécula, mayor va a ser la superficie de contacto y por lo tanto más intensas van a ser las fuerzas intermoleculares. Esto lo ejemplifico de esta forma. Ustedes vean esta molécula que tiene 7 átomos de carbono. Toda esta zona, que yo voy a marcar acá, está en contacto. Ahora imaginemos que tenemos una molécula más chiquita, por ejemplo, una molécula que tiene 3 átomos de carbono, que va a estar en contacto así con la otra. La superficie de contacto es muy chiquita. Por lo tanto, en la primera molécula, las fuerzas intermoleculares van a ser mayores. Intermoleculares van a ser mayores que en este caso. ¿Y cómo nos damos idea nosotros de las fuerzas intermoleculares? Y viendo las propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades que más interesa y que más nos refleja cuáles son las uniones que existen entre las moléculas es el punto de ebullición. Como ya sabemos, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia hierve. ¿Y qué vamos a encontrar en el punto de ebullición? Que a medida que vamos teniendo alcanos cada vez más grandes, el punto de ebullición va aumentando. Esto, para que lo veamos gráficamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, la molécula de decano, que es
carbono 10, hidrógeno 22, va a tener un punto de ebullición muchísimo más grande que una molécula de etano, que es carbono 2, hidrógeno 6. Y este aumento tan grande en el punto de ebullición se debe simplemente a que la molécula de decano es mucho más grande. Es tan importante el tamaño de las moléculas con respecto a las fuerzas intermoleculares que los primeros 4 alcanos, es decir, para el metano hasta el butano, son gases. Es decir, las moléculas más chiquitas son gases. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas son bastante débiles. Después, para las moléculas más grandes, desde el pentano hasta las moléculas que tienen 18 átomos de carbono, (18 por 2, 36, más 2 va a ser 38), son líquidos y las moléculas que tienen más de 18 átomos de carbono son gases. Perdón, son sólidos. De esta forma podemos ver que podemos tener los alcanos en los 3 estados de agregación que conocemos de la naturaleza: los gases, los líquidos y los sólidos. De hecho, por ejemplo, el metano es un gas y es el gas con el que se alimentan todos los aparatos de gas de una casa, una estufa, una cocina. Y los sólidos ya son las ceras, por ejemplo, las velas y todo eso están compuestos de alcanos muy grandes. Otra propiedad que también está íntimamente relacionada con la estructura es la solubilidad. La solubilidad. ¿Y qué es la solubilidad? Es la propiedad que van a tener los alcanos para poder disolverse en algunos solventes. Los alcanos son solubles en solventes no polares, como por ejemplo el benceno, el éter y el cloroformo. Pero, debido a su baja polaridad, no son solubles vamos a ponerlo con rojo para que quede bien claro. No es soluble en agua. Bien, y con respecto al agua, otra propiedad que nos interesa saber es la densidad. Como básicamente está compuesto por átomos de carbono,
e hidrógeno, es decir, por átomos que son livianos, y también debido a su estructura, todos los alcanos son menos densos que el agua. Son menos densos que el agua. Como todos sabemos, su fórmula química es H2O. Bien, en este video hemos relacionado de qué forma la estructura y los enlaces que forman esta estructura me van a determinar las propiedades físicas de una sustancia. En particular, vimos algunas de las propiedades físicas de los alcanos. Pero esto de que la estructura y los enlaces me determinan las propiedades físicas se extiende a todas las sustancias que comprenden la química orgánica. En los próximos videos vamos a ver algunas de las reacciones y las propiedades químicas de los alcanos.